Estamos en los títulos que tiene que ver con que el gobierno nacional consiguió dictamen en el Congreso para la privatización de Aerolíneas Argentinas. Para hablar de esto estamos en comunicación con Alicia Castro, que recordemos exsecretaria general de Aeronavegantes y exdiputada nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Fernando Amato de Mian Verduga te saludan. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, ¿nos contás un poco qué conclusiones se puede sacar de lo que pasó ayer en la comisión en la Cámara de Diputados? Bueno, las conclusiones son tristes, ¿no? Porque primero, digamos, desde el punto de vista del gobierno, responde al plan del topo de destruir el Estado desde adentro. Sí. No hay absolutamente ninguna razón para liquidar, desmantelar, privatizar o vender Aerolíneas Argentinas, que es eficiente, segura, puntual, rentable, orgullo de todos los argentinos. Sí. Es una línea aérea que tiene 70 años, ha tenido hitos en la historia de la aviación, como fue pionera en la era jet, el vuelo transpolar, etcétera. ¿Por qué decimos que es una línea aérea estratégica? Por ejemplo, durante el conflicto bélico de 1982, Aerolíneas Argentinas hizo los 89 vuelos a Malvinas, que llevaron cada vuelo 110 soldados, es decir, a todos los soldados y equipamiento. O sea, obviamente, además en un mundo en guerra, es muy importante tener a disposición una línea aérea de bandera justamente para actuar a favor de la paz, ¿no? De la defensa y de la paz. En tiempos de pandemia, la empresa trajo vacunas de Rusia a la Argentina, hace corrientemente transporte de órganos, puede orientar exportaciones de productos frescos de las provincias, ejemplo, arándanos o limones en Tucumán. En este siglo, el comercio nacional e internacional se desarrolla en la bodega de los aviones. Entonces, nosotros estaríamos perdiendo nuestra capacidad de bodega, nuestra capacidad de carga, nuestra capacidad de impulsar las economías regionales. Aerolíneas Argentinas vuela a 39 destinos de cabotaje y conecta 52 rutas federales, lo cual ninguna empresa privada haría si no tiene rentabilidad asegurada. Es triste lo que yo vi ayer en la Cámara de Diputados. Yo fui diputada 8 años. Pasaban cosas también tremendas, porque ya Menem privatizó Aerolíneas Argentinas, pero había un nivel de discusión un poco más alto. Por ejemplo, ayer de los diputados libertarios que presentan los proyectos, ninguno habló, ninguno defendió ningún proyecto. Y además pasaron a firmar el dictamen y se fueron, ¿no? Entonces, y además ha pasado con otras comisiones en otros temas que pasa eso, no se animan ni a hablar para defender sus propios proyectos. Es bastante impresionante, ¿no? Una diputada realmente que no tenía ni idea de lo que hablaba, una diputada libertaria llamada Márquez, apenas explicó que correspondía al tratamiento, porque además el tratamiento no se debiera poder tratar este año, porque como recordamos la privatización de aerolíneas estaba en la ley bases. El Senado la sacó como si fuera un gran triunfo. Recuerdo un senador de Tierra del Fuego que dijo: hemos salvado Aerolíneas Argentinas, es decir, canjearon mucho su voto con la promesa mentirosa de que iban a sacar la privatización de Aerolíneas Argentinas. Cuando volvió la ley bases a diputados no insistió, y en ese caso no debe, por técnica legislativa, no debe poder tratarse en el mismo año legislativo, pero lo quieren tratar igual. Entonces esto es lo único que habló esta persona, pero luego no hizo ninguna explicación racional y no dicen nada que siquiera disimule las mentiras. ¿A qué me refiero con las mentiras? ¿Cómo qué falacias alientan la privatización? Primero, que Aerolíneas Argentinas da pérdidas y que los pobres contribuyentes tienen que nunca volaron. Esto es falso. El rédito de una empresa aérea se mide en términos del impacto positivo en la economía del país. Quiero decir, no en una cuenta suma-resta de pasajes. Es la contribución en el Producto Bruto Interno en materia de divisas que ingresan por turismo, por pasajes, por exportaciones, etcétera. En 2022,
por cada peso que puso el Estado en aerolíneas, recaudó 2 pesos. Y en el 2023 el Estado puso 0 pesos en aerolíneas argentinas y recaudó 80.000 millones de pesos. Sí. Esa es la realidad de aerolíneas argentinas. Nadie la puede discutir porque está en los números. Sí, de hecho, el año pasado se hizo mucho comentario sobre que no había habido que poner plata para aerolíneas. Exacto. Bueno, luego tenemos además el recuerdo de lo que fue la privatización de Menem, es decir, ¿cómo puede ser que se insista con un modelo que ha fracasado rotundamente? Menem la privatizó, la transnacionalizó, sí, y fueron años de derrumbe económico para la empresa. Iberia la usó como su alimentadora, o como feeder, la fundieron, sí, vendieron los simuladores, vendieron, sí, los aviones, y cuando en el año 2000 llegó a la quiebra de la Rúa, avaló la posibilidad de liquidación de Aerolíneas Argentinas. A mí ya me tocaba entonces discutir con Patricia Bullrich, que era ministra de Trabajo, y que repetía el show que hacen hoy, que es el de culpabilizar a los trabajadores por los problemas de Aerolíneas Argentinas. Dice, por ejemplo, que los sueldos son altos o que los sueldos de los pilotos son altos. Digamos, los sueldos de los pilotos suelen ser altos en todas partes del mundo. Claro. Es una profesión que además es muy caro lograrla, obtenerla, que se pagan muy caras las horas de vuelo, pero ganan 1/3 de lo que ganan en la región. Y tienen derecho a hacer reclamos salariales como cualquier persona, como cualquier ciudadano o como cualquier, sí, ciudadana en el país. Ahora, cuando se habla de los privilegios, se miente, porque, por ejemplo, el régimen de pasajes, yo fui secretaria general de Aeronavegantes y además volé más de 20 años. Sí. El régimen de pasajes, todas las empresas aéreas del mundo tienen un régimen de pasajes para sus empleados. Claro. Incluso interlineales. Yo he volado por líneas aéreas orientales, o sea, incluso interlineales entre líneas aéreas que se pueden volar en distintas... es salario diferido y es una cosa que existe en todas las empresas aéreas. Ahora, cuando se vende, a mí el argumento que me repugna, como dije ayer, la demagogia, la mentira, cuando se dice la pobre chica de La Matanza o de otro barrio, digamos, está pagando los privilegios de Aerolíneas Argentinas y nunca va a poder tomarse un avión. Perdón, la chica de La Matanza tendría que tener garantizado su vivienda, su trabajo, su educación y su salud por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Sí. No tiene nada que ver Aerolíneas Argentinas con nada de eso, digamos. Y luego, la chica de La Matanza le quieren sacar los aviones, la industria aerocomercial argentina y los cielos argentinos, porque acá lo que están discutiendo, claro, con tanta precariedad y con tanta ignorancia, los diputados libertarios y sus empleados, sí, es la transnacionalización y la extranjerización de los cielos argentinos. Sí. Es el único país del mundo que acaba de, por decreto, ya lo hicieron, extranjerizar toda la actividad. Es decir, en la Argentina van a poder volar el cabotaje, líneas aéreas con aviones de matrícula extranjera y con personal extranjero. ¿Vos creés que en los Estados Unidos podría entrar Aerolíneas Argentinas o una línea aérea argentina a volar entre Washington y Filadelfia? Es imposible. Eso no pasa en general en el mundo. No pasa. No pasa en el mundo, punto. Sí. Pasa, solamente ha pasado en Bolivia y en Paraguay, sí, que fueron cuando liquidaron sus líneas aéreas de bandera, claro, quedaron sin líneas aéreas. Claro. Y ahora, además, otra falsedad es que con cielos abiertos se va a pagar menos. Lo que vas a hacer es quedarte en tierra, como les pasa a miles de pasajeros por semana en Flybondi. Sí. Miles de pasajeros. No, sí, cientos ni decenas. Sí. Ayer, hace un rato estábamos comentando, bueno, Flybondi todos los días tiene 3 suspensiones. Ayer los hinchas de River, pobre, los de Mendoza no pudieron ir a ver el partido porque JetSmart canceló su vuelo. Claro, y ayer trascendió porque eran hinchas de fútbol, que se pusieron justamente, sí, bastante nerviosos. Sí. Pero eso pasa todos los días. Lo, claro, que pasa es que no de eso no se habla, ¿viste? Claro, de eso no se habla.
Y luego, cuando proponen las líneas aéreas de bajo costo, yo sugiero que la gente lea o trate de conseguir, yo lo voy a tratar de poner online ahora en mi tweet, que es @AliciaCastro, AR, la R con mayúscula. Sí. Hay un libro muy interesante de Fabio Basteiro y Roberto Reynoso que se llama ¿Por qué fracasó la revolución de los aviones? Y habla de cuando el gobierno de Macri y de Dietrich anunciaron inversiones por $1.700 millones y 50.000 nuevos empleos. Terminó cerrando 6 líneas aéreas, aviones inseguros, viajes cancelados, demoras permanentes, solo las emergentes de las low cost que impulsó el gobierno de Cambiemos. Otra cosa que me llamó la atención ayer mucho es uno de los 2 proyectos que son, además, no tienen ningún fundamento, no tienen fundamentos, tienen 2 artículos, uno de Lombardi, que entiende de política aerocomercial como yo entiendo de pintura china. Uno es de Lombardi y el otro es de un joven de la coalición cívica. Yo pensé que la coalición cívica seguía inspirada por los ideales de Elisa Carrió, que estuvo antes en contra de la privatización. No sé qué pasó. Ahora hay un joven que agresivo, filo libertario, que propone que sin ningún fundamento, porque no pueden rebatir que Aerolíneas Argentinas no da pérdidas, no pueden rebatir, no pueden seguir mintiendo acerca de que los sueldos son los más altos del mundo, no pueden seguir mintiendo sobre que hay privilegios. Privilegios tienen los diputados. Sí. Ayer yo he sido tripulante y he sido diputada. Le puedo asegurar que he tenido mayores comodidades como diputada que como tripulante de cabina. Claro. No hay ninguna duda sobre eso, ¿no? Entonces el proyecto es vender aerolíneas, hacer plata con aerolíneas y también con los cielos abiertos, digamos, vender las rutas. Yo creo que hay negocios detrás, porque tanto este joven de la coalición cívica que presentó un proyecto que se llama Juan Manuel López, como el proyecto de digamos, el principio del gobierno de declarar Aerolíneas Argentinas sujeta a la privatización, al mismo tiempo que cielos abiertos y al mismo tiempo que la extranjerización total de la actividad aerocomercial. Y este joven del que hablábamos proponía, por ejemplo, unos modelos, propuso un modelo del que ya había hablado Sturzenegger, y una línea aérea de 3 jóvenes de 20 años que no tienen experiencias ni capital. Ellos están decididos a montar una línea aérea que viaje, creo que por la provincia de Buenos Aires. Esto es un peligro, pero es un peligro para la vida, ¿no? Porque otra de las cosas que pasaron durante la privatización y durante la revolución de los aviones fue que hubieron más accidentes en ese periodo que los que hubieron en 30 años antes, ¿no? Porque cuando la gente habla con ligereza de low cost, bueno, me voy a tomar una low cost, me voy a tomar una línea, yo le diría, con la experiencia que tengo, yo no me tomaría Flybondi ni que me regalen todos los días un pasaje, no me lo tomaría, y se lo aconsejo a nadie. ¿En qué bajan los costos de las líneas aéreas cuando bajan los costos? Porque volar es caro, la actividad es cara, el combustible es caro, los slots en los aeroparques son caros. ¿En qué bajan los costos? En seguridad, en entrenamiento de tripulaciones técnicas, en entrenamiento de tripulaciones de cabina. Cuando la gente cree que si hay un accidente o un incidente, el comandante, el piloto, los va a orientar. El piloto tiene que salvar su vida y el avión. Los tripulantes de cabina, que en Argentina por suerte están profesionalizados, porque logramos en los años 2000 que los tripulantes tuvieran licencia o patente habilitante. Los tripulantes de cabina son profesionales de la seguridad, son los que se ocupan de el salvataje, una emergencia efectivamente que puede haber. ¿En qué se diferencia, por ejemplo, lo que pasó con el avión de Lapa o lo que pasó con el avión de Fraiventos de la aerolínea privatizada cuando
cuando usaron un avión obsoleto de Iberia al que presuntamente le fallaron las alarmas. Sí, o me como acuerdo. pasó, ¿te acordás? O como pasó en el accidente de Easter Austral cuando se abrió la puerta y cayó una tripulante de cabina, una Es puerta verdad. que habían denunciado durante meses y no la atendían. ¿En qué se diferencia eso, que son prácticas de las líneas aéreas de bajo costo, con lo que pasó, por ejemplo, en el año 1992 en Aerolíneas Argentinas, que compañeras y compañeros míos de los que me siento orgullosa, evacuaron un avión que se accidentó en San Luis, evacuaron 103 pasajeros en menos de 3 minutos. A los 3 minutos el avión se incendió. Quiero decir que una de esas compañeras, por ejemplo, no pudo volar más de la impresión, pero hizo su tarea, ¿no? En Japan Airlines, otra línea aérea estatal, los tripulantes de cabina, ahora en enero del 2024, evacuaron 379 pasajeros en el aeropuerto de Haneda en minutos. Luego el avión se incendió. Es decir, esos son tripulantes entrenados, sindicalizados, que tienen reguladas sus horas de trabajo, sus horas de servicio, sus horas de descanso. Lo demás es inseguro, ¿no? Entonces, se está proponiendo un proyecto que además no se sabe qué es, porque no se sabe qué quieren hacer. No se sabe si la quieren privatizar, cómo, cuándo, si quieren privatizar el 100%, otros dicen de pronto que podrían dar intervención al capital privado. Hola, Pero Alicia, perdón, te interrumpo porque justo te quería preguntar, Demian Verduga, ¿cómo te va? Sobre Bien. eso, porque hay otro proyecto ahí que creo que lo presentó el bloque de Pichetto, que habla de hacer una especie de empresa mixta tomando un poco el modelo de YPF. ¿A vos ese tampoco te parece viable? Ay, Pichetto, qué mixto que es Pichetto, ¿no? Pichetto es siempre mixto, es un poco peronista, es un poco fascista, es un poco facho, es un poco dialoguista, es mixto Pichetto. No me parece. No me parece. ¿Por qué no me parece? Porque no tiene ninguna justificación. ¿Por qué habría que dejar entrar a negocios privados si Aerolíneas Argentinas es un excelente negocio para la República Argentina y todos sus ciudadanos? Si Aerolíneas Argentinas da 80.000 millones por año de ganancia neta, puede decidir sus destinos, no de acuerdo exclusivamente a intereses comerciales, a la rentabilidad, sino a intereses estratégicos de la nación, ¿no? Es decir, nosotros vamos a extranjerizar. Ayer me decía un compañero veterano de Malvinas, me decía, pero la extranjerización total quiere decir que una línea aérea británica puede volar con un avión británico y llegar a Malvinas. Claro. Buena pregunta. Claro. Buena pregunta. Ahora, Alicia, te pregunto, ¿vos por qué crees que Aerolíneas es una especie también de obsesión o de símbolo? Porque es una empresa obviamente importante, pero si uno pensara en los recursos estratégicos del país, puede pensar en otras empresas que serían todavía más importantes que Aerolíneas, que tienen participación del Estado. ¿Por qué crees que tienen esta obsesión con Aerolíneas? ¿Será que es un tema que me es muy caro? Yo empecé a volar en Aerolíneas a los 19, 20 años, fui secretaria general del sindicato, fui delegada antes muchos años, la llevo en las tripas. No, pero no te preguntaba vos, te preguntaba por qué crees que el gobierno tiene esta obsesión. Porque realmente le dan una importancia muy grande, los dos gobiernos de derecha que tuvimos. Yo te iba a decir que, porque Aerolíneas es importante, porque ¿por qué tiene obsesión ¿por qué tenía obsesión los Estados Unidos? ¿Por qué estaba en la agenda A el tema de cielos abiertos? Porque puede ser un negocio muy importante y porque además pensemos que el comercio internacional, nacional, regional, hoy en día, ¿dónde se lleva a cabo el comercio? No ya en negocios, pequeños negocios, aunque los hay, se lleva adelante en la bodega de los aviones. Es decir, es muy importante la capacidad de carga que pueda tener una nación u otra, ¿no? Claro que a Estados Unidos le interesa un territorio como el nuestro, que es el octavo territorio más grande del mundo,
las posibilidades, la potencialidad comercial que existe, la potencialidad de carga, de bodega, la potencialidad estratégica, y es un tema muy sensible. Además, como se preguntaba ayer, una compañera brillante que sabe mucho de política aerocomercial, Dina Feller, fue muy citada también y muy citada en las redes. ¿Quién va a garantizar la seguridad operacional? Porque en materia aérea hay dos tipos de seguridad. En inglés hay dos palabras para definirlo, safety y security. En español tenemos solamente seguridad, o podemos decir seguridad operacional. ¿Quién va a controlar cómo vuela, dónde vuela, quién vuela? ¿Quién va a poder impedir en una desregulación total que haya narcotraficantes volando de un lado para el otro? ¿Quién los va a controlar? ¿Dónde va a estar el control civil, que además lo pretenden unificar? Es muy, 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 muy complicado. ¿Por qué el gobierno quiere hacerlo? Menem lo quiso hacer claramente en los 90 con lo que lo que se llamaron las joyas de la corona, porque justamente Aerolíneas es la joya de la corona, y quiso dar una muestra tan importante de cómo sería su decisión de privatizar, que nosotros impulsamos junto con un diputado de los 8 en aquel momento, Moisés Fontela, un recurso de amparo que fue admitido. Me acuerdo que durante un día tuvimos una enorme expectativa porque se frenó la privatización un día, y a Menem le importaba tanto que fue la primera vez que se usó el per saltum. Claro. ¿Te acordás? Fue a la corte. Es verdad. Fue a la corte para demostrar que la privatización se iba a hacer de cualquier modo, como se hizo de cualquier modo. Fue una chantada. Sí. Y ahora, ahora, viendo los apoyos que tuvo el dictamen de mayoría de los partidos que tuvo, está complicado, ¿no? Me parece, en el recinto. Bueno, depende ya, en fin, que Dios y la patria se lo demanden, como terminamos de decir ayer. No sé, depende de la dignidad que tengan los legisladores, porque además Bueno, Alicia, fuiste 8 años diputada. Si vamos a confiar en eso, estamos listos, ¿no? Y me da la impresión. Estamos fritos. No, bueno, ayer me pareció muy degradado el discurso respecto a la época que yo estuve en la Cámara de Diputados, ¿sabes? Sí, se Cuando nota. yo estuve en Hoy hablábamos de eso, de la degradación que hay en todo sentido del debate político, ¿no? Y cómo cada vez se cruzan como más límites que uno decía. Absolutamente. Bueno, en la época que yo era diputada estaba Alfonsín, estaba Baglini, estaba Terraño, estaba Dante Caputo, estaba Chacho Álvarez, estaba Fernández Mejía, es decir, estaba Zamora. Digamos, había un debate, siempre hay debate, y tiene que haberlo, y tiene que haber ideas diferentes. Sí, pero había un nivel, digamos. Pero había un nivel donde los diputados, además, se esforzaban por presentar argumentos. Estos mienten en forma descarada. Estaba, por ejemplo, ayer Julia Estrada dando los números, mostrando los números, y ellos seguían diciendo que había que liberar a Aerolíneas Argentinas de ser una carga para el Estado, ¿no? Sí. Y la diputada Yudiche, no sé si ya hablé de ella con vos, porque la he mencionado. No. Y no es precisamente que sea una imagen que me traiga a la memoria, pero de nadie. Pero la diputada Yudiche abrió el debate ayer. Primero, una persona que no entiende nada de la política aerocomercial. Ya cuando era diputada o en la vida en general, trato de ser discreta con aquellos temas que ignoro. Claro. Estudio una línea o veo cómo puedo hacer hablar a otra persona que entienda mejor. Esta mujer, que no entiende nada de política aerocomercial, empezó diciendo que Aerolíneas Argentinas es una cueva de ñoquis, que los trabajadores de Aerolíneas Argentinas, que estaban representados ahí por dirigentes sindicales, trabajadores y trabajadoras,
eran ñoquis. Sí. Pero ¿cómo se atreve a decir eso esta mujer de los que trabajan en una línea aérea que llevó a los soldados a Malvinas, que conecta el país, que se levantan a cualquier hora del día y de la noche para cumplir sus vuelos, que dan un servicio de excelencia en un trabajo que es inseguro, en un trabajo que puede causar daños a la salud, porque ya hay una jubilación temprana, etcétera, etcétera. Así empezó el debate diciendo que eran ñoquis. Bueno, veremos cómo termina esto en el recinto, ¿no? Se la ve complicada, pero bueno, vamos a apostar hasta último momento. Alicia Castro, ex diputada y ex secretaria general de Aeronavegantes, te agradecemos mucho este contacto con Pasos Perdidos. Nosotros a ustedes. Abrazo grande. Voces. En tu